¿Cómo están? Bueno, siempre digo que en las escuelas se deberían modernizar las materias. Yo creo que los chicos tendrían que estudiar materias nuevas, materias del presente y para prepararlos para el futuro. Bueno, una de las tantas materias que propongo es que exista el tema sobre la meditación antes que los chicos puedan entrar a clases, la neurociencia, la neuroeducación. Así que bueno, pero antes presentarle a este tremendo equipo. Bienvenido Laura, bienvenida Anita, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien, bienvenidos. Sí, Feliz encuentro. ¿Cómo estamos? sí, ¿Bien? bien, Bien. perfecto, hermoso, ¿Qué tal la todo? verdad. La verdad que muy Hermoso. Muy contenta. linda están. Bueno, Muchas muchas gracias, gracias. ¿Qué muchas tal? gracias. ¿Todo bien? Contenta con el invitado que tenemos hoy, que nos amerita un poco también a esto que vamos a plantear del estrés en la vida cotidiana, ¿no? En las cuestiones laborales, cómo realmente nos afecta, nos atraviesa, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que nos haría sentir mejor. Así que bueno, ¿quién mejor que el doctor Pastore, ¿no? Bienvenido, Así es, doctor bienvenido. Pastore, ¿cómo Hola, está? bueno, Tanto muchas tiempo. gracias, tanto halago, es muy bueno, uno se siente bien, así que, Es bueno. bueno, gracias por invitarme y gracias por estar ahí la gente viendo. El doctor Pastore creo que es la persona y el profesional que yo creo que uno de los más especializados para que hablemos sobre el tema este. Él es especialista en medicina del estrés y neurociencia. O sea, el tema que vamos a tocar hoy, sos la gran estrella. Así que bueno, Claro. pero antes... No tanto, no. Siempre, yo tengo que decir que todos los programas sorteamos este libro que habla sobre la neurociencia, sobre la neuroeducación. Así que bueno, si querés participar por este libro de el doctor Pastore, que es tu último libro o tu penúltimo libro. Ese es el penúltimo. El penúltimo libro. Bueno, tenés que mandar tu mensajito al 3872 15 16 73 con tus tres últimos números del DNI. Bueno, me gustaría que comencemos con la pregunta clave, doctor. ¿Qué es la neurociencia o la neuroeducación? Bueno, son dos cosas un poquito diferentes. Básicamente, neurociencia es la capacidad de entender son cómo funciona nuestro cerebro, desde lo más básico del átomo hasta el cerebro, que es el cerebro social, como vivimos en sociedad. Las neurociencias estudian el funcionamiento del cerebro y esta se puede aplicar a diferentes situaciones o en diferentes otras áreas, como por ejemplo la educación. Cuando los descubrimientos en neurociencia se aplican a la educación, se habla de lo que es la neuroeducación. Entonces, Bien. La neuroeducación son todos aquellos procesos que, basados en neurociencia, pueden hacer que una persona o nosotros, los neurocientíficos, podemos hacer para que una maestra enseñe mejor, para que un chico aprenda mejor, Bien. para fomentar el aprendizaje, la creatividad de los niños. Entonces ahí es donde las neurociencias actúan y te dicen qué sería mejor y qué no sería tan bueno. Ah, buenísimo. O sea que estaría bueno que esta materia exista en las escuelas, doctor. No como materia de neuroeducación. Sería bueno que los docentes y los niños puedan aplicar los conocimientos de las neurociencias Ajá. en la base que es la educación. Hoy uno de los problemas principales que tenemos, no solo en la provincia de Salta, ya lo hemos implementado los programas en Buenos Aires, por ejemplo, en 800 escuelas, es la violencia, no solo la violencia que hay entre los docentes, sino la violencia que hay entre alumnos, entre docentes y alumnos, y Bien. entre padres de alumnos y docentes. Entonces, Entre hoy en todos. día tenemos muchas herramientas a partir de las neurociencias para mejorar esas situaciones conflictivas, ¿no? Espectacular. Muy bueno. Acá hay otra pregunta que nos están haciendo. ¿Cómo nos puede ayudar en el proceso de aprendizaje? Bueno, está buena la pregunta porque el cerebro, el aprendizaje es fundamental para nuestro cerebro. Si Sí. nosotros somos atrasales, que quiere decir que cuando nacemos no tenemos la capacidad de sobrevivir si alguien no nos ayuda. Bien. ¿Okay? Hay otros animales, como los reptiles, por ejemplo, que apenas nacen pueden empezar a subsistir. Nosotros no.
necesitamos aprender. El aprendizaje es fundamental para la sobrevida. Si yo no aprendo, no voy a sobrevivir. Bien. Es algo que es fundamental. Así que hoy sabemos a través de neurociencia cómo el cerebro puede aprender mejor de acuerdo a la edad que tiene un niño, en qué edad debe un niño aprender a leer o en qué edad debe empezar a manejar sus emociones. Y también sabemos cuál es el momento en donde el niño genera más neuroplasticidad cerebral. O sea, desde el nacimiento, esa neuroplasticidad, que es una capacidad de generar nuevas conexiones neuronales, hace que el cerebro sea plástico. Por eso se llama neuroplasticidad. Claro. Y lo mismo que una persona cuando es rígida, si uno tiene un cerebro plástico, es mucho más factible que no tenga estrés, que no tenga estados depresivos, que no tenga emociones destructivas. Un cerebro rígido tiene más depresión, más estados de ansiedad. Buenísimo. Entonces eso lo podemos enseñar desde niño. Desde niño. Desde niño. Claro. ¿Desde qué edad Bueno, más o menos? esto ahora es donde las neurociencias empiezan a actuar y desde los 3 meses que se empieza a fabricar el sistema nervioso, aún antes todavía, la madre puede involucrar que ese niño tenga o menos o más estrés. O sea, que hay una parte que es genética y una parte que es del medio ambiente. Eso se llama hoy, se conoce con el nombre de epigenética. Un niño, si está siendo gestado con nivel de estrés, hay una hormona del estrés que se llama cortisol, penetra y atraviesa la placenta y la va a desarrollar el niño. Entonces hoy sabemos que muchos de los niños que tienen enfermedades graves como diabetes tipo 1 son niños que tuvieron un embarazo, la madre un embarazo difícil, que sufrió Con mucho estrés también puede O ser. sea que sí. O sea que es fundamental. Aún antes del nacimiento. Es fundamental que la madre como que pase como un buen embarazo, digamos. Y por supuesto que sí, si vos tenés un embarazo que es no deseado, y las consecuencias las vamos a ver después. Si es una madre que es maltratada, no solo físicamente, sino psicológicamente, va a depender la formación de ese cerebro, de ese niño en esto. Y también es muy importante en los primeros años de vida. Perfecto. En los estudios sobre los niños de la guerra que fueron abandonados de sus padres en los primeros años de vida, se ve la capacidad de ese cerebro que generaba conexiones, pero que de pronto, en esos primeros 2 años de la vida, no las generó, no se recuperó nunca más. O sea que es tan importante recibir apego, cariño, abrazo, besos. Es como que realmente las emociones son fundamentales al momento de aprender y realmente el contexto cómo acompaña, ¿no? O sea, si uno va creciendo en un contexto de mucho estrés, de violencia, y el cerebro busca, ¿no es cierto?, adaptarse a eso, ¿no? Entonces pone toda su energía en eso en vez de generar un buen aprendizaje, podríamos decir, ¿no? Fíjate, vos lo dijiste, Anita. El cerebro está para la sobrevivencia. Sí. Entonces, fíjate, si un chico no puede aprender si tiene hambre. Claro. O sea, no tiene hambre, Exacto. porque lo que está más preocupado el niño es en comer, no en Exacto. aprender. Exactamente. ¿Ok? Pero eso sí se puede recuperar, se puede trabajar en esos niños que no han recibido, pero nunca van a ser iguales. Y, por ejemplo, en el caso de personas con adicciones, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo hace un cerebro, cómo estas adicciones van, atacando, ¿no?, este cerebro y todas las neuronas que se van muriendo, ¿no? Está muy bueno. Tenemos adicciones para todo tipo de cosas. Sí, o sea, sí. podés tener adicciones no solo a bebida, drogas, Exacto. juego, cualquier tipo de adicción. El cerebro va generando esa capacidad a través de un hábito. Sí. O sea, hoy estamos con un gran problema, por ejemplo, con los juegos de azar en los celulares. Estamos viendo Casi que los los niños, online. ¿entendés? Sí, El poco dinero que lo tiene, lo invierten en juegos de azares, porque lo único que pregunta en el celular es si tiene más de 18 años, y el niño que tiene 13 pone que sí. Sí. Y maneja el celular mejor que nosotros 4 que estamos acá. Entonces, eso es fundamental, porque podemos tener adicciones a cualquier tipo de cosa y el cerebro va generando un hábito. El tema es que tenemos que generar buenos hábitos. Exacto. Sí, Y eso no solo lo da el aprendizaje de la escuela. Muchos de los padres creen que la escuela es lo principal. No, lo principal es desde que naces, desde aún antes de nacer. Entonces, si vos no recibís cariño,
besos, abrazos. En tu casa, no creas que la escuela va a ser Así. tan buena o va a ser lo que va a educar a tu niño. Hay que actuar en los dos niveles. Y ahí podríamos decir entonces que es como que el cerebro tiene mucha facilidad para aprender, Sí. ¿no? Es como que va incorporando más información, la refuerza, pero lo que sí le cuesta es el desaprender, ¿no? Sí, una de las cosas que hoy sabemos a través de neurociencia, que uno si ya ha generado una cadena de neuronas, llamarlo una ruta neuronal, Sí. en tu cerebro esa ruta queda Sí. hecha. ¿Ok? Sí. Yo siempre explico esto con los psicólogos cuando damos en Tucumán en la universidad, que tu cerebro es como una jaula de pájaros. Claro. Vos tenés un montón de pájaros chillones y esos pájaros están toda la vida. ¿Ok? Sí. Lo que vos haces es tranquilizarlos un poquitito. Y cuando estás con estrés, los pájaros chillones vuelven a chillar. Es lo que me pasa a mí habitualmente. Yo antes, cuando no sabía nada de neurociencia y no estudiaba neurociencia, a mí me volvía loco el tráfico. Entonces yo me creía un A mí también. justiciero vial, ¿viste? Yo me creía un justiciero vial, entonces me pasaba diciendo malas palabras, insultando. Eso ya no lo hago. De hecho, prefiero ir a dar cursos de primeros auxilios, a las escuelas, trabajar con los chicos en diferentes áreas y dar cursos de primeros auxilios y de seguridad vial. Pero ¿saben qué pasa? Cuando estoy con estrés, ¿quién vuelven a aparecer? Claro, porque Aparecen esas conexiones que yo ya las tenía. Exacto. Entonces mi mujer me dice, cuando yo empiezo allá a ponerme loco por el tráfico, mi mujer Tranquilo. me dice, tranquilo, estás estresado. es que bueno, es como que Ok. todos tenemos como un automático, ¿no? Y siempre vamos a volver a eso conocido. Qué bueno lo que estás diciendo. Entonces, yo, o sea, cuando estoy muchas veces en sesión y me dicen, che, pero ¿cómo hago yo para cambiar esto? Bueno, el cerebro siempre va a querer volver a lo que conoce, ¿no? Y para eso, desde mi punto de vista, las emociones sí tienen que estar involucradas, porque si yo no siento una emoción, me es muy difícil poder llevarme al Bueno, cambio. ¿qué graba a fuego en la memoria? Lo que graba a fuego en la memoria son las emociones. Claro. ¿Ok? De hecho, cuando un niño nace, nosotros tenemos básicamente 3 cerebros. Tenemos el cerebro reptil, que es la parte más baja, que es se llama médula espinal y bulbo y el cerebelo, y después aparece lo que se llama el cerebro emocional. Este cerebro emocional está desarrollado cuando nacemos. Y después tenemos también ese cerebro nuevo que se llama corteza cerebral nueva o neocórtex. Este es el que más aprende y este es el que es sometido al aprendizaje. Claro. Bien. ¿Ok? Sí. Entonces, si un niño aprende que llorando recibe leche y va a llorar cuando quiera la leche, él sabe que esa emoción que se manifiesta a través del llanto, conductivamente a través de un llanto, va a hacer que le presten atención. Bien. ¿Ok? Claro. De hecho, fíjate que un bebé hasta los 2 años cree que la madre todavía es parte de él, no cree que es otra persona. Claro. Bueno, y acá me están preguntando solamente qué es para Laura. Laura es psicóloga. Desde la psicología, ¿qué tenemos que saber sobre el estrés? Creo que la mayoría sobre tu paciente te van a ver por salud mental, que es una de las partes esa, es el estrés, ¿o no? Sí, totalmente. Creo que el estrés en sí mismo lo podemos ver en todas las áreas, ¿no? de nuestra vida. Yo creo que principalmente el estrés crónico, ¿no? es la dificultad, porque el estrés en sí mismo no deja de ser una motivación para que el ser humano pueda hacer un montón de actividades, ¿no? que es lo que conocemos como estrés sano. Ahora, ese estrés crónico que a veces es un dolor de cabeza, creo que es importante entender que eso puede generar una modificación en la estructura cerebral y en el funcionamiento del cerebro. ¿Sí? Bien. Es decir, que esa parte del hipocampo, ¿no? De alguna manera, cuando está frente al estrés, que es el área del recuerdo, una persona que está muy estresada empieza a olvidar. Empieza a tener Soñar, amnesias. exactamente. Y Lau, te pregunto, termina y de ahí te Sí, pregunto. y de ahí, y simultáneamente, la parte de la amígdala, en donde emerge el miedo y la ansiedad, se agranda y se activa. Entonces, por un lado empiezo a no recordar y por otro lado empiezo a incrementar el miedo y la ansiedad. Entonces, vos fíjate lo importante que es esto. Ahora vamos un poco más a la práctica de la psicología en sí. Cuando vos pensás el estrés, tenés que darte cuenta que de alguna manera
el estrés termina siendo una cuestión de interpretación. Bien. ¿Sí? Es decir, todo lo que nosotros percibimos como estrés no deja de ser una interpretación o una construcción de la mente. Y es ahí cuando nosotros nos tenemos que empezar a decir, bueno, ¿qué pasa con nuestros pensamientos? ¿No? Entonces, tenemos que entender que la mente está configurada por un montón de información que nosotros incorporamos a lo largo de toda la vida, pero no necesariamente esa información fue conscientemente o voluntariamente incorporada, ¿no? Absorbemos información de nuestra experiencia y hay mucha información que recibimos genéticamente y hay otra información que de forma inconsciente la fuimos aprendiendo, ¿no? Yo siempre le digo a mis pacientes, decime alguna vez que hayas sentado a estudiar una canción, porque todos no sabemos una canción de memoria, y ahí te das cuenta que la repetición de haber escuchado una canción te la aprendiste. ¿Y fue voluntario? No, porque no me senté con la letra a estudiarlo. Entonces, de esa manera hemos ido incorporando un montón de creencias, que es el fundamento de nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, tenemos que entender que a veces tenemos creencias que son funcionales y hay creencias que no son funcionales dentro de nuestra mente. Bien. Entonces, es ahí cuando tenemos que empezar a saber que el estrés con el cual nosotros a veces interpretamos la realidad, que no quiere decir que no sea estresante, sino que muchas veces la manera en la que la estamos interpretando tiene que ver con creencias que no son funcionales en ese momento. Entonces, la idea es que las personas que viven con mucho estrés, de alguna manera empiecen en este autoconocimiento a descifrar los diálogos internos que estamos teniendo para que de alguna manera yo sepa si esa creencia, ese pensamiento que estoy usando me es funcional o simplemente me puedo dar la posibilidad y permitirme, porque creo que muchas veces no nos permitimos, pensar distinto. Doctor, Y, una por ejemplo, preguntita. Lo que me están Parece que estoy preguntando, hablando yo ahí. lo que me preguntan a mí, y creo que lo escuché, Sí. creo, las enfermedades como por ejemplo el cáncer, el Alzheimer que acabas de decir, es un gran porcentaje por causa de De estrés. hecho, mira, ¿qué es lo que demuestran las investigaciones? Antes había una palabra en medicina que se llamaba idiopático, ¿no? Que no se sabía la causa, eso quiere decir. Idiopático no sabemos la causa. De hecho, era muy usada cuando yo rendía, porque cuando me preguntaban algo decía, bueno, es idiopático, bueno, y le pegaba, porque no se sabía la causa. Desde hace un tiempo, hace unos 20 años, hoy sabemos que el estrés no solo reemplazó a la palabra idiopático, no solo, estamos siempre hablando, por favor, que esto quede claro, del estrés que se llama distrés. Hay un estrés bueno, es necesario para la vida, el estrés es bueno, chicos, el estrés bueno, es necesario. El único lugar donde no hay estrés es en el cementerio, ahí no hay estrés. Hay dos estrés, uno bueno y uno hay malo. uno bueno y uno malo. Cuando hablamos del estrés, genéricamente hablamos del distrés, que es el estrés malo. Bien. Porque decía, hay un estrés sano, decía ella, bueno, poner el estrés sano, el estrés bueno. El estrés es necesario para la vida, nos hace sobrevivir, ¿ok? El tema, como bien lo dijo Laura, es cuando nosotros estamos interpretando o percibiendo como amenaza una situación. Exacto. Está bueno que si es un león, yo salga corriendo, porque el león es real y lo estoy viendo. El problema es que nuestro cerebro, y en esa creación de ese cerebro que se llama el cerebro triuno, que es solamente, es muy bueno didácticamente, ese cerebro que es el reptil, el cerebro emocional y el cerebro nuevo, es cuando el cerebro emocional toma el mando sobre el cerebro racional. Bien. Y no quiere decir que nosotros seamos racionales. Mucha gente durante mucho tiempo dijo, no, somos seres racionales. Nosotros somos seres emocionales, porque esto tiene 200 millones de años. Y este cerebro nuevo tiene 280.000 años, se calcula más o menos. Solo un segundo en la historia de la humanidad aparece el cerebro nuevo. Bien. Ahora, en el aprendizaje, en las terapias, nosotros vamos a enseñar que el cerebro, que es el cerebro racional, frene al cerebro emocional en muchos de esos pensamientos. Cuando ella habla de la amígdala cerebral, los niños que no recibieron cariño en los primeros años de vida, está demostrado, tienen una amígdala cerebral mucho más grande, que es la parte que tiene que ver con las emociones como el miedo o el estado de ansiedad o la ira, ¿ok? Es una estructura que lleva el nombre de amígdala porque es como si fuera una almendra, ¿no? Muy chiquita, tenemos dos. Me encantó. Esto es muy interesante y bueno,
Tenemos que aprender cómo funciona ese cerebro, porque tenemos los tres cerebros. Claro, ¿Okay? totalmente. Doctor, entonces, qué importante. Y en el programa siempre tocamos que está la salud física, está la salud mental. Y yo creo que a mis 33 años, gracias a este hermoso equipo, estoy aprendiendo que hay una salud y una emoción que hay que cuidarla, que se llama salud emocional y la educación emocional. Todo lo que hacemos en esta vida, todo es con emociones. Nos vestimos con el color cenamos esto, almorzamos esto, nos juntamos con los amigos, todo pasa por las emociones y nunca lo vi. ¿Vos sabés que nunca vi eso? O sea, no me daba cuenta y lo estoy aprendiendo. Estoy como descubriendo de importante que es cuidar las emociones. Fíjate, anoche me invitó mi sobrinito Nico a comer a un restaurante, su restaurante, y mi cerebro pensante decía, cuando llegues, pedite un bife de pollo con ensalada. Bueno, terminé pidiendo pasta y otro tipo de cosas. Es porque el cerebro emocional toma el mando. Si yo podría entrenar a ese cerebro nuevo, no quiere decir que todo el día vos tenés que entrenar a tu cerebro nuevo para que no tenga emociones, si no, no serías humano, ¿ok? Bien. Eso es lo que nos diferencia de los robots. Y ahora lo que está medio en boga, lo que es la inteligencia artificial. ¿No? Ese tema que lo vamos a tocar también. Que están poniendo emociones a la inteligencia artificial. Y yo tengo una pregunta. En el caso de una persona que está en constante estrés, ¿sí? Por una situación, por ejemplo, de un vínculo en violencia, por ejemplo, con alguna persona que tiene trastorno de personalidad, como un psicópata o narcisista, ¿no? La persona que convive con este tipo de personas, ¿cómo el cerebro de esta persona se va, diríamos, deformando? No sé cómo decirlo, pero cómo le va afectando, bueno, ¿no? Fíjate, lo que vos estás diciendo, obviamente, no solo hay un maltrato que es físico, sino el maltrato emocional. No importa la enfermedad que tenga, o si la persona es violenta o tiene emociones destructivas. Nosotros... uno de los descubrimientos más grandes en neurociencia son las neuronas espejo, ¿no? Fue de casualidad, en Parma estaban viendo a un mono que estaba comiendo una banana y qué áreas del cerebro se activaban cuando el mono comía una banana, y de pronto ven que el mono en la pantalla estaba comiendo una banana, pero resulta que el mono no tenía la banana en la mano. Lo único que estaba haciendo el mono era viendo a un ser humano comer una banana. Esas neuronas espejo, que ya lo sabíamos que existían, pero no tenían un nombre, ¿ok? Ahora ya le ponemos nombre, hace que vos puedas asumir el tono emocional de la otra persona. Si vos estás con una persona con un tono emocional constructivo, compasión, optimismo, esperanza, vos ya sabés que vos te vas a sentir bien, vas a entrar en sintonía con esa persona y te vas a sentir bien. Exacto. El problema es cuando esa persona... Y ahí hablamos de lo que es tóxico. Tóxico es un veneno, nos hace daño. Exacto. Y vos estás consumiendo el veneno a sabiendas. Eso decía Séneca. O sea, solo los hombres consumimos venenos a sabiendas. Si vos estás con una persona que es tóxica, que te hace daño, no queda otra que evitarla. ¿Okay? O sea, es una de las técnicas de afrontamiento que decía Folman, ¿no? Lester Folman decía, bueno, vos tenés 3 formas de afrontar las situaciones. O buscas ayuda, o te enfrentás al problema y lo solucionás buscando soluciones activas, o lo evitás. En esos casos, vos podés buscar ayuda a esa persona para que reciba una terapia o que esté mejor. Por el otro lado, la podés enfrentar y por el otro lado la podés evitar. Pero si vos seguís haciendo lo mismo, vas a seguir obteniendo los mismos resultados. Claro, y tu ese cerebro Albert es como Einstein, que, no yo, ¿no? Como que tu cerebro se va dañando también, ¿no? Y por supuesto te va afectando porque esas neuronas espejo nos afectan. Todos ustedes seguramente hubieron un blooper alguna vez y cuando alguien se golpea, sobre todo los hombres, ¿no? Cuando alguien se golpea ahí en la entrepierna, nos duele mucho a nosotros. ¿Y por qué nos duele si nosotros lo estamos viendo en una pantalla? Y porque se activan las neuronas espejo. Laurita, bueno, acá hay una pregunta, dice, ¿por dónde empezamos para disminuir el estrés? ¿Cuál de todos los puntos podemos comenzar para bajar el estrés un poquito? Vos sabés que hay algo muy interesante que por ahí
creo que es importante que hagamos foco. Siempre se habla mucho de la regulación emocional, de la inteligencia emocional, pero no se habla de la inteligencia sensorial. Y yo creo que eso es el primer paso antes de ir a la inteligencia emocional, porque las sensaciones son los datos brutos que recibe nuestro cerebro, que luego de una rápida interpretación genera la emoción, ¿no? Entonces, es tan importante empezar a saber cómo estás en una situación. Por ejemplo, si estamos hablando de un estrés laboral, estoy en mi trabajo, bueno, ¿cómo está mi postura? ¿Cómo está la respiración? ¿Cómo está mi masa muscular? ¿Está tensa? ¿Cómo va mi ritmo cardíaco después de haber hablado con mi jefe? ¿No? Empezar a conocer esta sensación que tiene nuestro cuerpo, que es lo que hoy se denomina inteligencia sensitiva, pero por una cuestión de que se ha podido demostrar científicamente que cuando yo logro ponerle una etiqueta a lo que me está sucediendo, el sistema nervioso se puede anticipar y genera un leve alivio, ¿sí? Bien. Por lo tanto, va a generar una disminución del estrés, lo que hace que después en esa interpretación consciente y en lo general no consciente pueda desplegar una emoción un poco más tibia, ¿no? No tan exacerbada, porque ¿qué pasa? El cerebro siempre busca la coherencia y cuando no entiende lo que está pasando, eso puede irrumpir en nuestro sistema límbico de una manera muy abrupta, ¿no? Entonces, el empezar a decir, bueno, a ver, ¿qué temperatura tengo? ¿Tengo frío? ¿Tengo calor? ¿Cómo está mi postura, mi respiración, el ritmo cardíaco? ¿No? Entonces, creo que esto es algo muy importante para empezar a ser conscientes. Y volvemos siempre a lo mismo, al autoconocimiento. El tema es que estamos en un piloto automático, ¿no? Que a veces no podemos tener registro de las cosas. Y lamentablemente, para no tener estrés más allá de la interpretación que hagamos, tenemos que tener una pausa, ¿sí? Porque solamente con atención me voy a poder conectar con los estímulos y voy a poder de alguna manera regularlos a mi favor. Mientras no haya una mente consciente, lamentablemente estamos expuestos al estrés. Vos sabés que, bueno, tenemos que ir para la pausa, pero acá hay un mensaje de una madre que dice: mi hija, por la tristeza, entró en las adicciones. Igual, salud emocional. Qué importante que es también, porque Fíjate, hay gente que entra para las adicciones fíjate cuando está que triste, muy bien ¿no? lo que dice Laura. Nosotros tenemos lo que se llama la cadena del estrés, para explicarlo un poquito más didáctico, lo que dijo ella, de la parte de vista de neurociencia. No es que no coincido totalmente con ella, no es el estrés un asesino silencioso que nos clava un puñal de golpe. El estrés que nos hace daño es el estrés crónico, y el estrés crónico va dando señales, desde sensoriales, cambios de hábitos. Ahora que terminamos el curso de neuroeducación, el primero, una de las cosas que me preguntaban los docentes es cómo me doy cuenta que un niño o un alumno está entrando en un estado depresivo o algo. Y bueno, justamente es eso. Primero empezamos a percibir que el niño no tiene el comportamiento que tenía antes, o no tiene la conducta que tenía antes. Después vimos que cambió los hábitos, ¿no? Una vez una madre me decía: yo no lo entiendo, mi hija antes salía, mi hija antes iba con los amigos, mi hija antes iba a jugar al vóley, ya no va. Los cambios de hábitos es como un segundo eslabón en la cadena del estrés, y eso lleva mucho tiempo. Y muchas veces, erróneamente, yo lo llamo atajos. ¿Cuáles son los atajos? Generalmente, y los que van a mi consultorio saben que yo no medico. No soy un médico que suele medicar, Bueno, medicás. salvo casos excepcionales de depresión, en donde tomo a un colega mío, que es un psiquiatra, y le pido, por favor, ayuda para que lo medique. Bien. ¿Ok? Pero habitualmente yo no medico. El tema es que muchas veces la gente, por esas creencias que decía Laura, tiene una creencia disfuncional y piensa que hay un atajo. Y el atajo puede ser una droga. Entonces el atajo puede venir desde fumarse un cigarrillo de marihuana o consumir otro tipo de droga, o el atajo puede venir de ir a los juegos,
o de jugar. Con el alcohol también. O el Claro, alcohol, por supuesto, exactamente, que es el más común de todo. Entonces, esos atajos no son buenos para la mente. Atajo. O sea, qué los bueno. atajos, un atajo. Yo creo que voy a solucionar. Hace muy poco estuve con un paciente que tiene adicción a la cocaína y yo le pregunto, ¿y vos sabés que te hace daño? Porque me gusta preguntarle. Y me dice, sí, por supuesto que lo sé. Sé que me hace daño. Pero sin embargo lo hago, porque el cerebro busca atajos. Y así como yo pido, en vez de pedirme el bife de pollo con ensalada, y me pido una hamburguesa o me pido algo, bueno, porque el cerebro prioriza el placer a corto plazo Exacto. que a largo plazo. Tremendo. Bueno. Es preferible, viste, comerme la hamburguesa triple. Pati doble, por favor, qué Bueno, rico. hoy en día qué común que está el tema de las fiestas electrónicas, Sí. de consumir, ¿no? Entonces vos les preguntas, bueno, pero ¿qué es lo que vos sentís cuando consumís? Yo siento amor y felicidad, te dicen, ¿no? Es un atajo. Es un atajo. Pero claro, después les viene lo que le llaman el bajón químico. Cuando se te acaba eso. Sí, sí, se por caen supuesto. de la manera tremenda. Entonces, claro, es como que ese dolor les vuelve a intensificar. Entonces, después tienen que consumir más todavía para poder Exactamente. apagar. El cerebro mira va vos. creando, Claro. en la adicción, va creando, justamente una de lo que define la adicción es la compulsión, que yo necesito cada vez más dosis Claro, para lograr el efecto deseado que lo logré antes con la primera. claro. ¿Ok? Bueno, tremendo. Tenemos que ir para la pausa. Bueno, hablamos sobre el estrés, sobre la neurociencia y bueno, estamos sorteando este libro. Tienen que mandarnos tu mensajito al número que aparece por la pantalla 3872 1516 73 para participar del libro del Dr. Pastore. Es un libro espectacular que habla sobre la neurociencia y neuroeducación. Es alimentar el cerebro. Cuando volvamos de la pausa vamos a hablar si es importante que los chicos de las escuelas comiencen a meditar y qué está causando la inteligencia artificial en las escuelas y en los niños. Pausa 2 minutos y ya volvemos. Seguimos bueno con este programa que está impresionante, que está hablando sobre... En el primer bloque pudimos hablar sobre lo que es el estrés, cómo podemos disminuir el estrés y la neurociencia. Y ahora en el segundo bloque vamos a hablar de las meditaciones y de la inteligencia artificial. Doctor, vi que estuviste por el interior, ¿no? Sí, estuvimos el viernes en Alfarcito. Sí. Yo habitualmente voy por el interior, por todas las localidades, dando cursos de primeros auxilios. Es un hobby mío y aparte lo hago a través del Ministerio de Turismo y Educación Ahí de la está la imagen, provincia, mira. ¿no? ¿Qué estaba haciendo ahí? Mirá qué bueno. Bueno, ese es el colegio de Alfarcito y los niños están aprendiendo lo que es primeros auxilios. Ajá. Y aprovecho también ahora, ese es mi jefe de Buenos Aires, que es Daniel López Rossetti. Ajá. Y implementamos en la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés desde el año 2015 en la enseñanza de un programa que se llama Promeco, que es programa de meditación en los colegios, para disminuir justamente la violencia y trabajar sobre la gestión de emociones en los niños. Esto es trabajando antes de empezar el curso de primeros auxilios. Empezamos con el programa de meditación. Sí. Y le enseñamos a los niños a meditar. Eso dura aproximadamente nunca más de 10 minutos. Enseñamos que los niños mediten. Y uno piensa, bueno, estoy en medio de la puna, en Alfarcito, los chicos no te van a escuchar. Y lo bueno de esto es que la maestra que estaba ahí me dijo, nunca lo vi tan tranquilo durante una clase en los niños. El curso de primeros auxilios dura 3 horas. Te cuento que los niños se movieron solamente para los recreos y después venían con una alegría y con ganas de aprender. Y eso es importante, porque las emociones, cuando un docente pone emociones, el niño va a aprender más. Qué importante ¿Ok? que el tema sobre la meditación, ¿no? Sí, es algo muy importante porque de alguna manera en la meditación tenés una atención constante.
Y vos fíjate que una de las principales dificultades en las personas a la hora de querer meditar o hacer alguna especie de relajación o atención plena es la actividad mental, en donde no me concentro, en donde me fui, me perdí, no puedo. Y eso pasa muchísimo porque por lo menos mis consultantes sí lo tienen que hacer, porque yo no puedo tener dominio de mi mente si yo no me permito primero de alguna manera generar una contención emocional, ¿sí? Nosotros, si no tenemos el dominio de nuestra mente, la mente nos domina a nosotros, y si la mente nos domina a nosotros, en realidad es toda esa información arcaica vivida a lo largo de toda mi vida que va a ejecutar en mí sin mi pleno conocimiento o conciencia. ¿Sí? Entonces terminamos siendo un reproductor de música, ¿sí? Es como poner play y empieza la reproducción de pensamientos automáticos, y eso, el tema es que genera una emoción y genera a posteriori una conducta. Entonces es ahí cuando la meditación hoy por hoy, mientras más chiquititos sean y mientras más podamos sembrar esas semillitas, es mucho mejor para que después, cuando uno sea adulto, tenga otros recursos. Las dificultades que estamos viviendo en la adultez es una consecuencia de esa falta de sembrado, ¿no? No es algo que no podemos. Ahora, ¿nos cuesta? Por supuesto que sí, pero no va a costar más si no lo hacemos, si no lo practicamos. Es algo que lo tenemos que hacer todos los días, aunque sea un poquito. ¿Por qué? Porque si no, es imposible que pueda de alguna manera crear un pensamiento, pensar a propósito, sino simplemente termino siendo ese reproductor de música. Yo les quiero contar que, bueno, gracias a este hermoso equipo, yo medito, me levanto temprano, medito. Primero eran 3 minutos porque te cuesta concentrarte, sí, así, y ya pensás, pero a las 9 tengo esta reunión, a las 10 de reunión, pero mientras lo vas practicando día a día vas haciendo como la meditación un poquito más larga. Ya estoy meditando 4 o 5 minutos, pero ¿cómo te levantás? O sea, ¿qué hace la meditación? O sea, Mirá, desde la neurociencia te puedo explicar qué es lo que está diciendo Laura. Nosotros tenemos un cerebro que es dominante, un hemisferio cerebral que es el izquierdo, ese es el dominante, sobre el hemisferio que es el derecho. El hemisferio izquierdo, que está relacionado con la matemática, con el que tengo que hacer, tengo el horario, tengo que cumplir esto. Y el hemisferio derecho está más desarrollado en los artistas, es más holístico. Y cuando yo encargo que el hemisferio izquierdo se ponga en un punto fijo, en el caso que nosotros enseñamos en el PROASI, lo hacemos con la respiración. Los niños ponen su punto fijo en la respiración, ¿ok? Cuando tengo el punto fijo en la respiración, empieza a comandar el hemisferio derecho, que es más tranquilo, más sosegado, menos emocional. Bien. Y ahí es lo que básicamente es la meditación. Yo te voy a explicar cómo medito yo. Bien, tan sencillo. Para que la gente... me voy al dique, agarro una boya, una cañita, generalmente no pesco nada, me dicen papero mis amigos, y tengo un grupo que se llama Papero, saludos. Tiro la caña, tiro la boya, y hago mi cerebro izquierdo, yo no me daba cuenta que yo meditaba antes de saberlo, pone atención fija en la boya. En ese momento, todos los pájaros chillones que estaban chillando en mi mente dejan de chillar y mi cerebro entra en un estado de calma porque libero de esta manera, lo entretengo al cerebro izquierdo con eso, para que el cerebro derecho empiece a darme el estado de relajación. Por eso, señora, no se enoje tanto con su esposo, va a pescar porque va a meditar. ¿Okay? Esa es una forma de meditación que se llama punto fijo. En el caso nuestro, en el Promeco, el programa de meditación en los colegios, que fue lanzado en el año 2015, tuvo un pequeño parate durante la pandemia, y que estamos, ya sabes muy bien, porque vos sos parte de eso también, estamos tratando de implementarlos en los colegios de Salta, con un convenio con la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés y el Hospital de San Isidro. Ellos ya implementaron en más de 800 colegios en Buenos Aires, y los resultados son palpables. Son buenos.
Bueno, O sea que, sí. a ver, justamente estaba pensando mientras los escuchaba, que el tiempo en sí es un concepto que está creado de forma racional para poder organizarnos, ¿no? Entonces me estaba acordando de lo que es los tiempos de la vida, que es Cronos, Sí. Kairos y Aion, ¿no? Entonces estos son dioses griegos, ¿sí? Y los griegos los utilizaban para denominar el tipo de tiempo. Y Cronos es este tiempo, el cronológico, que utiliza uno, el ser humano, que es el racional para poder organizarnos, y esto que el tiempo te apremia, digamos, ¿no? Entonces estás todo el tiempo y no parás y no frenás, y justamente esto que decía Laura, no está ese silencio, no está esa pausa, ¿no? En donde ni siquiera te preguntas el para qué estás viviendo lo que estás viviendo, ¿no? Bien. Y bueno, yo había armado una filmina en donde, para plantear como una especie de ejercicio de reflexión, en donde invitar, digamos, ¿no? a la gente a reflexionar cuántas veces uno, ¿no? se cuestiona esto de yo no tengo tiempo para, ¿no? No tengo tiempo para ir al médico, no tengo tiempo para jugar con mis hijos, no tengo tiempo para que tengamos una charla, ¿no? Pero el tiempo es vida. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a cambiar la palabra tiempo por vida? Entonces, no tengo vida para jugar con mis hijos, no tengo vida para escucharte, la vida, en vez de decir el tiempo me apremia, la vida me apremia, ¿no? Entonces, ahí empezar a tomar conciencia de cómo nosotros realmente vivimos justamente en un automático constante, y ahí es cuando empezamos a caer en este estrés, ¿no? Ves que aquí coincidimos algo, los tres, que nuestro cerebro continuamente está en el piloto automático, el tengo que, ¿ok? ¿O no? Generalmente, en vez de estar en ese piloto automático, podemos pasar al modo manual de vez en cuando. No está mal que esté en piloto automático. No, claro. Para eso generamos hábitos, si no el cerebro gastaría mucha energía si tendríamos que pensar cómo caminar todos los días. Claro. ¿Ok? O sea, eso es un hábito. Y pasar al modo de ser, ¿no? Hay que limpiar la casa y lo voy a hacer yo. ¿Ok? Es tan diferente a decir, tengo que limpiar la casa. ¿Okay? Ahí cambiamos el modo que coincidimos los tres, que es ese modo. Y el Cronos, que ella habla, que es el manejo del tiempo, es uno de los grandes problemas de estrés de hoy en día. Y cuando vos le preguntas, hay una app que te indica cuánto tiempo usas el celular, y el promedio de mis pacientes va de 3 a 4 horas. O sea que no es que no tenemos tiempo, es que gastamos ese tiempo o esa vida en otras cosas que no nos dan satisfacción. ¿Okay? Nos quedan 5 minutos y creo que nos vamos a quedar corto con el tema este que está revolucionando, creo que la ciencia y la tecnología. ¿Cuáles son los desafíos actuales en la integración de la inteligencia artificial en la neurociencia? Bueno, tenemos que aceptarla. Primero, o sea, no podemos considerar que de movida sea algo malo. Vino para quedarse. Bueno, vino para quedarse. Es como que yo antes, cuando fui a aprender a operar a través de cirugía laparoscópica, porque yo antes era cirujano y operaba cirugía laparoscópica, fui a aprender eso a Francia. Y hoy nadie discute que la cirugía videolaparoscópica sea mejor que la cirugía a través de un tajo. Y te tengo que decir que ya la inteligencia artificial está en la cirugía también. O sea, hoy hay robots asistidos, siempre asistidos por una persona, que operan a otras personas. Hace muy poco una amiga mía fue operada en Buenos Aires, en el hospital italiano, con cirugía robótica. Entonces, la inteligencia artificial no solo es ver una carita que parece una persona que nos está hablando y que tiene emociones, tiene un montón de cosas, pero tampoco creo que sea bueno ir a una app y que uno le diga a la app que es automática, hola, estoy con estados de ansiedad, ¿qué puedo hacer? Me duele la cabeza, ¿qué puedo hacer? Y que la inteligencia artificial te diga lo que tenés que hacer. Yo creo que eso puede ser bueno, no sé para quién, pero la relación humana no se va a perder nunca. O sea, no la podemos reemplazar con nada. Y justamente uno de los problemas que tenemos en el aprendizaje de los niños es que están reemplazando porque no encuentran en esa maestra o en esa madre o en ese tutor algo que sea un poquito mejor que lo que es el celular de ellos. Hoy no es el tema de materia. Materia
tienen que dejar de enseñar materia, tienen que empezar a enseñar disciplina. Disciplina. Una disciplina es totalmente diferente a una materia. Una materia es saber está bueno que enseñemos materia, porque tenemos que saber dónde queda Francia, cuál es la capital de España, lo tenemos que saber, quiénes son los límites de nuestro país, lo tenemos que saber. Eso es materia. Lo que no enseñamos justamente es una disciplina. Esa disciplina que comienza a la mañana, que vos decís, bueno, comienzo, yo ahora tengo actividad física a la mañana. Que la meditación como una disciplina, digamos. También es una disciplina. Es entrenar tu mente para que entre en un estado de calma. ¿Ok? Es para que esos pájaros chillones que hablamos, y yo refiero, bueno, dejen de chillar tanto. Yo creo que también un poco a lo que dice el doctor es empezar a configurar la mente no desde la satisfacción inmediata. Creo que un poco también hablabas a veces, Anita, recién de a veces que necesitamos incrementar la dosis para poder sentir el efecto placentero de eso, ¿no? Y cada vez lo hacemos en todo, no solamente con la droga, a veces se hace con el azúcar, a veces se hace con la tecnología, se hace con tantas cosas. Y esto de el tiempo también, que es una presión constante y que siempre tenemos que hacer todo rápido, nos lleva a un cerebro sumamente estresado, eufórico y dopaminérgico. Entonces, la inteligencia artificial también termina siendo otro recurso en donde yo puedo acceder a todo con facilidad. Exacto. Y creo que es eso lo que tienen que hoy plantear en la escuela, ¿no? El hecho de empezar esta disciplina en donde todas las cosas requieren un poco más de esfuerzo, en donde sí es importante la inversión a largo plazo y no necesariamente la satisfacción inmediata, porque si no terminamos mal acostumbrando a este cerebro a una dosis de señales químicas en donde nos volvemos más límbicos que nunca, cuando en realidad necesitamos poder reforzar nuestra corteza prefrontal y empezar a tomar decisiones con un poco más de inteligencia, ¿no? Y de algún punto criterio también, ¿no? Y sabes que le Sí, sumaría esto chiquitito, es el hecho de también comprender que cada cerebro es totalmente distinto, cada uno funciona de manera diferente. Pues, entonces, también un poco poder adaptar, ¿no es cierto?, justamente en las escuelas, para saber qué es lo que a cada uno le viene mejor y no empezar con las etiquetas de le falta esto, no puede tal cosa, sino, por ejemplo, los neurodivergentes, ¿no? O sea, al momento de poder entrar a un colegio, sin ir más lejos que no solamente un autista, sino también las personas con altas capacidades, ¿no? O sea, todos somos diferentes. Perfecto. Se nos acabó el programa. Tienen 30 segundos, mira, que yo me quiero quedar libre, ¿no? Que me quiero quedar libre yo, te digo, ¿no? Para mandarnos su mensajito hasta para que lo sorteemos al 3872 15 16 73, mientras yo voy agradeciendo, doctor Pastore, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, la verdad que es un gusto, se me pasa cuando uno entra en sintonía. Tenés un 9, ¿no? Sí. El tiempo pasa rápido. volando. Tenés que volver para el 10. Chicas, Tiempo muchísimas allá. gracias. Un placer. Espectacular. Bueno, vamos a sortear el libro sobre la neurociencia y sobre la neuroeducación. ¿Me tenés, Fonsito? Sí. Gracias, Laurita. La Gracias. asistente acá. Asistente. Acá un montón de mensajes que llegaron. Bueno, vamos para de acá. Le vamos a poner ahí. Dice, interesantísimo el programa, quiero participar. No me dejó su número, así que sorteamos otro. Acá. Interesantísimo el programa Francisco 622. Así que bueno, ya te vamos a estar mensajeando para que te llevemos el libro. Bueno, muchas gracias. Y dos cositas. Siempre digo que hay que modernizar la materia en las escuelas, pero el doctor dijo algo impresionante que es disciplina. Hay que implementar las disciplinas en las escuelas. Y cuando termine este programa, me encantaría agradecer a las personas que nos apoyan para que esto sea real. Es el señor Aria. Así que bueno, te dejo su empresa
para que lo llames si lo necesitas. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias. Chao, chao. Every time she closed her eyes,